La Biblia habla de vida, pero también la Biblia habla de muerte. Y hay un pasaje cada vez que viene a mi mente este tema, donde Dios le dice a un rey no es una sentencia, más bien es como un consejo que Dios le dice al rey Ezequías. Eso está en segundo libro de Reyes, el capítulo 20, el versículo número 1. Dice: en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así. ¿Qué era lo que Dios le mandaba a decir? Ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Yo pregunto y usted responde, ¿qué fue lo que le mandó a decir? Porque morirás y no vivirás, ¿cierto? No sé si a usted le parecería bonito que Dios le diga: bueno, tiene una semana, ¿sí? ¿No? ¿Nos gustaría o no? Uy, pastor, qué bueno, porque una semana yo alcanzo a preparar todo lo que me falte preparar, pago mis deudas. Otro al contrario, no, yo no voy a pagar nada. Bueno, no sé. Entonces, esa es la orden que Dios le dice del profeta Isaías, se la dice al rey Ezequías: ordena tu casa, porque morirás. Y al fin y al cabo, también es para nosotros, porque un día todos, sí o sí, vamos a morir. Y esa palabra también es para nosotros, donde Dios nos dice: ordena tu vida, porque un día te vas a morir. El problema es que no sabemos cuándo es ese día. Otra versión de ese mismo versículo dice de esta manera: Dios dice que vas a morir, así que arregla todos tus asuntos familiares más importantes. Ordena tu casa, aquí dice en esta versión, arregla tus asuntos. Entonces yo me ponía a pensar, si la Biblia dice, o Dios le dice a este rey a través del profeta: ordena tu casa, yo me hacía esa pregunta: ¿será que Ezequías era muy desorganizado? Bueno, no sé, esa historia la dejamos para después. Volvemos a Abraham, porque hemos venido hablando una y otra vez sobre Abraham. Si usted ha venido a culto continuamente, sabe que hemos venido hablando acerca de Abraham. Ya Dios le ha dado la promesa de un hijo llamado Isaac, y aquí en este momento ese jovencito que un día casi es sacrificado en un altar, ¿sí? Ahora ese jovencito ya tiene 37 años de edad cuando su mamá muere. ¿Cómo se llama la mamá de Isaac? Sara. Sara muere cuando su hijo Isaac tiene 37 años. La Biblia habla que Sara murió a los 127 años de edad. Falleció primero Sara, era menor que Abraham. Abraham tenía 137 años cuando su esposa Sara falleció. Imagínate vivir todo eso, ¿no? 127, Abraham 130 y pico en ese momento cuando Sara muere. Entonces, ¿le dolió a Abraham? Claro, me imagino que sí. Me imagino no, la Biblia lo dice. Génesis, el capítulo 23, el versículo número 2 dice: y murió Sara en un lugar llamado Kiriat Arba, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Y me gusta que resaltan esto de Abraham: y vino Abraham a hacer duelo por Sara, y ¿a qué más? A llorarla. ¿Se vale llorar? ¿Sí o no? De pronto no perdemos un ser querido, pero perdemos otras cosas que también son importantes. ¿Aló? Y se vale llorar. Y la Biblia dice que aquí Abraham viene a hacer duelo y a llorar a su muerta, a llorar a su esposa, dice la palabra de Dios. Entonces, como hemos venido en una secuencia, y aquí nos toca hablar acerca de la muerte, específicamente de la muerte de Sara, yo dije, me voy a enfocar en ese tema acerca de la muerte. Lo primero que quiero decirles es ¿qué no es la muerte? Porque pueden haber conceptos equivocados acerca de ella, o los hay. Uno de ellos, ¿qué no es la muerte? La muerte no es el nacimiento hacia otra forma de vida. Otra vez, la muerte no es el nacimiento
hacia otra forma de vida. Esa mentalidad es una mentalidad hinduista, ¿sí? No es una mentalidad bíblica, no está en la palabra de Dios. De ahí nace la reencarnación. Entonces, que dependiendo cómo tú viviste en esta vida, entonces en la otra vida, ¿sí? Nace siendo un mosquito, una mariposa, un elefante. Esa es una mentalidad hinduista. Eso no es la muerte, o de eso no se trata la muerte. ¿Qué más no es la muerte? La muerte no es un estado inconsciente del alma, ¿sí? O sea, después de que alguien muere, no pierde la conciencia, sigue teniendo conciencia, sabe qué es lo que está pasando en su entorno, ¿sí? Entonces, cuando usted escucha que alguien diga, eso es un estado inconsciente del alma, eso es intelectualismo. Eso no está aquí en la palabra de Dios. ¿Qué más no es la muerte? Alguien lo llaman, es la puerta al éxtasis eterno. Tampoco eso es la muerte, eso es liberalismo. Y algunos dicen, la muerte es el final de nuestra existencia. Así piensan los ateos. Uno se muere y hasta ahí. Se acabó todo. La Biblia no habla de eso. La Biblia habla que después de la muerte hay vida. ¿Decimos amén a eso? Muy bien. Pablo hace una ecuación y Pablo dice, si algunos piensan que cuando morimos todo se acaba, pues hagamos, bebamos y comamos, mejor dicho, deshagamos en esta vida, porque no habrá que rendir cuentas en una eternidad, porque no habrá eternidad. ¿Aló? Entonces, ¿qué no es la muerte? Ahora, segundo, ¿qué sí es la muerte? ¿Qué es la muerte según la palabra de Dios? Y si usted de los que toma nota de esta definición. La muerte es la separación del espíritu y el alma del cuerpo físico. La muerte es la separación del espíritu y el alma del cuerpo físico. En una sola palabra, la muerte es separación. La muerte no es el fin. La muerte es la separación. Alguien dijo, la muerte no es un punto final. La muerte es una coma. Porque el relato continúa. Así que los cristianos no morimos diciendo adiós, sino que morimos diciendo hasta luego. Dicho en americano, hasta la vista. Eso es la muerte, es una separación. Entonces, cuando nosotros de pronto hemos estado en un funeral de un ser querido, y más los que sabemos la verdad en Cristo, decimos, no está ahí, ¿sí? Simplemente hubo una separación. ¿Qué más es la muerte según la palabra de Dios? Es la puerta al destino eterno. ¿Otra vez qué es la muerte? La puerta al destino eterno. En Hebreos capítulo 9, el versículo 27, este es un versículo que toda la iglesia debería memorizar, que dice, y de la manera que está establecido. ¿Quién lo estableció? Dios. ¿Qué estableció? Dice, para todos los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, ¿qué nos espera? El juicio, dice la palabra de Dios. Porque un día todos vamos a ser juzgados delante de la presencia de Dios. Entonces, por eso digo que la muerte es la puerta al destino eterno. ¿Sí? ¿Qué más es de la muerte? ¿O qué más que decir de la muerte? Es inevitable para todo ser humano. Usted y yo nos podemos echar mascarillas para retrasar la vejez, ¿sí? Podemos, y no hay problema con eso, eso no es pecado, ¿sí? Pero indiscutiblemente Amparo Grisales también morirá. Es inevitable. En el Salmo 89, el verso 48, dice, ¿qué hombre vivirá y no verá muerte? Hasta ahí. O sea,
Lo que Job quiere decir, inspirado por el Espíritu Santo, es todos vamos a morir. Y a veces nosotros vivimos la vida como si nunca fuéramos a morir. Más bíblico, Darío Gómez, cuando dijo en ese versículo, nadie es eterno en el mundo. Pero nosotros a veces vivimos la vida como si nunca fuéramos a morir. Jóvenes que dicen, yo primero tengo que gozar la vida, y ese gozar es vivir una vida alejada de Dios, y cuando yo ya esté anciano y no tenga fuerza, entonces le voy a dar los restos de mi vida a Dios. Qué triste, ¿no? ¿No le parece triste eso? Muy triste, ¿sí? Pero no saben, así como este hombre que la Biblia habla en los evangelios, que tenía muchos planes y tenía muchos proyectos, solo que había un detalle: dejaba por fuera a Dios. Y un día, dice la Biblia, que le llegó una sentencia diciendo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y todo lo que has construido, ¿de quién será? ¿Hola? Entonces es inevitable para todo ser humano. El problema es que no tenemos una conciencia de eternidad. Carecemos de una conciencia de eternidad. Esta generación de cristianos carece de una conciencia de eternidad. La generación que nos antecedió tenía una mayor conciencia de eternidad. Por eso les predicaban a otros más seguido de Cristo, porque entendían que si esa persona se iba a una eternidad, moría sin Cristo, iba al infierno. ¿Aló? Entonces, por favor, dile al que está cerca, dile, no pierdas la conciencia de que un día te vas a morir. ¿Aló? ¿Qué más es la muerte? Ese no era el diseño de Dios para el ser humano. Pero cuando el ser humano pecó, a raíz de eso su genética fue alterada. Por eso la muerte es la paga del pecado. Y este es otro versículo que debemos aprender todos los cristianos, que dice Romanos 6:23. Léalo conmigo fuerte, 1, 2, 3. Muy bien, la paga del pecado es muerte. Y eso significa tres clases de cosas: que cuando el ser humano pecó, se separó de Dios, hubo una ruptura en la relación. ¿Qué más significa? Que todos vamos a morir físicamente, pero hay algo peor. Que la paga del pecado es muerte significa que toda aquella persona que muera sin haber recibido a Jesús como Señor y Salvador de su vida, irá a la muerte eterna, que es el infierno. Y a algunas personas no les gusta que se predique acerca del infierno, pero no podemos callar lo que la palabra de Dios está escrito. Entonces dice, la paga del pecado es la muerte, pero la buena noticia es, más la dádiva o el regalo de Dios para nosotros es vida eterna en Cristo Jesús. Le da un aplauso fuerte al Padre Celestial. Entonces, escuche esto, ¿qué más es la muerte? Es el precio que Jesús pagó para darnos vida eterna a nosotros. Levante su mano derecha y diga, la muerte es el precio que Jesús pagó para darme a mí vida eterna. A quienes depositamos nuestra confianza en Él. Decimos amén a eso. Jesús pagó ese precio, Él se hizo humano y Él fue a la cruz, murió por nosotros. Todas las imputaciones, estoy hablando como un abogado, todas las imputaciones que habían sobre un ser humano cayeron sobre Jesús. Adúltero, violador, mentiroso, ladrón, sin haber cometido ni un pecado, pero todas las imputaciones cayeron sobre Él. Todas las enfermedades y sus síntomas Él las experimentó en la cruz del Calvario. Y habiendo muerto, la Biblia dice que Él descendió a las partes más bajas de la tierra. O sea, a donde nos tocaba ir, Él dijo, yo voy por ustedes. Pero eso sí, pongan su confianza en mí como el Señor y el Salvador de sus vidas. Entonces Él pagó el precio. ¿Cuántos dicen amén? Den un aplauso fuerte a Dios si lo quiere hacer. En Romanos
capítulo 4, el verso 25 lo dice. Él, hablando de Jesús, el cual fue entregado por nuestras transgresiones. Nosotros, decía, no pisar el césped, y nosotros hicimos una carretera. Transgredimos la ley. Pero dice que Él fue entregado por nuestras transgresiones, pero después fue resucitado para justificarnos a nosotros. La Biblia dice que la muerte es un enemigo y que la muerte es el último enemigo que será destruido. Eso dice la Biblia en 1 Corintios capítulo 15, el verso 26, dice de esta manera: y el postrer enemigo que será destruido es ¿qué? La muerte. O sea, un día todos vamos a morir, sí, pero después de ahí ya no vamos a morir. Eternos. ¿Hola? Porque Jesús ha vencido la muerte. Así que los cristianos deben tener seguridad de salvación. Yo le hago la pregunta de esta manera y respóndasela a usted. ¿Tiene usted la seguridad de que si usted muere hoy va con Cristo al cielo? O usted dice, pastor, yo no sé. Si usted dice yo no sé, grave, ya estamos graves. O hay algo que ajustar, o hay algo que usted no ha creído que hay que creer. No sé, pero revise ese tema. Amén. Debemos planear nuestra vida como si fuéramos a vivir 100 años más, pero debemos vivir la vida como si fuéramos a morir. ¿Cuándo? Hoy. Cosa que, si la muerte nos sorprende hoy y nuestra fecha de vencimiento es hoy, digamos, heme aquí, para las que sea. ¿Aló? Entonces, los cristianos, quienes hemos depositado nuestra fe y confianza en Jesús, y quienes hemos hecho de Jesús nuestro Señor y de su palabra nuestra línea de vida, nosotros debemos ver la muerte no como algo negativo, sino como algo positivo. ¿Hola? Yo hago esta pregunta a veces: ¿cuántos quieren ir al cielo? Bueno, entonces ¿cuántos quieren ir al infierno? Ahora vuelvo a preguntar: ¿cuántos quieren ir al cielo? Ahora, ¿cuántos se quieren morir? Mi amor, para ir al cielo nos tenemos que morir. Entonces, por ejemplo, quien compone una canción, que eso es un arte tremenda, una de las decisiones que ellos deben tomar, entre otras cosas, cuál va a ser la letra, cómo va a ser la letra, cuál va a ser la rima, cómo va a ser la introducción. Pero una de las decisiones que ellos deben tomar es cómo va a terminar la canción. ¿Sí? Y hay diferentes tipos de terminación. Usted, por ejemplo, ve la música mariachi que dice pam pam parararán, pam pam. Entonces, a veces la vida de una persona puede terminar así, ¿sí? Por lo menos uno ya sabe y dice como que va a terminar pam pam parararán. Colabore, pam pam parararán, y se murió. Hay otras situaciones que son de ipso facto, así como la canción que estábamos cantando ahora, que porque digno a ti sea honor y poder, porque recibe adoración, Señor. Y ustedes quedaron así ya, se murió. Hay otras terminaciones que son un poco más lentas y en fin. Así también es nuestra muerte. ¿Aló? No podemos escoger cómo morir. Solo pues Dios lo sabe, ¿no? Pero debemos estar ¿qué? Preparados. Pregúntale al que está a tu lado, pregúntale: ¿cómo va a terminar tu canción? Ahora usted puede responderle: no sé. Ahora aconséjelo y diga: pero debes estar preparado para cuando termine la canción. Les he dicho dos cosas.
básicamente hasta el momento. La primera, ¿qué no es la muerte? La segunda, ¿qué es la muerte? Y si sabemos como hijos de Dios que es inevitable la muerte, debemos acatar lo que Dios le dijo a Ezequías: ordena tu casa porque morirás. En otras palabras, y esto es lo tercero que quiero decirles, debemos prepararnos para morir. ¿Aló? ¿Prepararnos para qué? Para morir. Nos va a suceder a todos. ¿Y cómo yo me preparo para morir? Uno, viviendo para Cristo. ¿Cómo yo me preparo para morir? Pues entregarle mi vida a Jesús. Viviendo para Jesús, estoy preparándome para morir. Hay gente que ha decidido vivir su vida para ellos mismos. Es que a mí me parece, es que yo soy así, es que yo pienso que. Pero cuando alguien vive para Jesús, dice: aquí no es yo que pienso, sino Dios que dice. ¿Aló? Cuando alguien no vive su vida para Dios, escuche, vive su vida para alguien más. La chica vive su vida para agradar a su novio. La esposa que idolatra a ese esposo vive su vida para agradar a su esposo. Otros viven su vida para agradar a sus amigos. Y son muy pocos realmente los que han determinado vivir su vida para agradar ¿a quién? A Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y hablo a los jóvenes que están acá, a los chicos que están acá, porque yo sé lo que es sentir la presión social, la presión de los amigos. ¿Y qué tal que a mí me avergonzaba en mi adolescencia cargar la Biblia? O que un evangélico por allá en la calle me saludara: ¡Dios le bendiga! Y la presión social, cuando uno no tiene identidad, lo lleva a hacer cosas que uno sabe que no debe hacer. ¿Aló? Y vive uno para agradar a otros, para caerle bien a todos y encajar con todo el mundo. Y hay una frase de un hombre llamado Juan Crisóstomo que me llamó la atención, y escuche lo que dice. Mire, escuche: si supieras lo rápido que la gente se olvidará de ti después de tu muerte, no buscarías agradar a nadie, sino solo a Dios. Tremendo. Entonces, me preparo para morir cuando vivo mi vida para Cristo. Las personas que tienen una perspectiva correcta de la muerte no son, o más bien son, o tienen una perspectiva correcta de la muerte, son porque no tienen una perspectiva correcta de la vida en Cristo. A ver si lo dije de la manera correcta. Las personas que no tienen una perspectiva correcta de la muerte es porque no tienen una perspectiva correcta de qué es vivir una vida para Cristo Jesús. Dicho de otra manera, vivo para Cristo para que cuando muera, muera en Cristo. No se engañe que por venir a este lugar los domingos usted es salvo. ¿Ok? Si vivimos una vida para agradar a Cristo, moriremos en Cristo. De ahí la necesidad de hablarle a otros acerca del amor de Jesús. ¿Cómo me preparo para la muerte? Viviendo una vida para Cristo. Segundo, ¿cómo más me preparo para la muerte? Viviendo una vida abundante. ¿Sabe que Jesús dijo en el Evangelio? San Juan dijo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. O sea, mire acá, Jesús vino para que quienes creyéramos en Él, al morir fuéramos al cielo y tuviéramos vida eterna. Vida eterna. Pero aquí en la tierra, a quienes hemos creído en Jesús, Dios quiere no que sobrevivamos, sino que vivamos una vida abundante. ¿Una vida cómo? Abundante, dice la palabra del Señor. Una vida abundante. Por mucho tiempo
en la iglesia cristiana a nivel general había una mentalidad de que toda la vida en esta tierra era sufrir. ¿Sí? De ahí la famosa melodía que dice: una piedra en el camino me enseñó que mi destino. Pero Jesús dijo: yo quiero que ustedes tengan una vida y una vida abundante. Hay una serie que yo les he dicho, me gustó verla, donde habla de la vida de Jesús, o muestra a Jesús, y muestran a un Jesús gozándose la vida, gozándosela en el buen sentido. ¿Aló? Una vida abundante. Entonces, les decía yo ahorita, anteriormente, la iglesia cristiana tiene una mentalidad de que en esta vida siempre nos va a tocar sufrir. Y teníamos una mentalidad de escapismo, ¿sí? De que, ay, ¿cuándo será que me toca morirme para poder ir al cielo? Y, ay, ya no sufrir más. ¿Sí? Entonces, no disfrutábamos el vivir. No planeábamos para la vida. Hay gente que decía: no, ¿para qué yo voy a estudiar si me voy a morir? ¿Para qué voy a proyectar si me voy a morir? Y me voy a morir. Y dejaron de vivir una vida abundante en el presente por estar pensando en la vida eterna. Pero la vida que Jesús da tiene varias caras: vida eterna, pero también tiene vida abundante. Entonces, cuando habían funerales en ese tiempo, yo recuerdo que en la iglesia cantaban un himno que decía: aunque en esta vida no tengo riquezas, sé que allá en la gloria hay una mansión. Y el coro decía: más allá del... ¿Sí ve? Más allá del... yo tengo un hogar, bello hogar, más allá. ¿Cómo llamaba el himno? Entonces, y aunque tenemos una morada más allá del sol, pero el contexto de ese himno era como que aquí en esta vida sufrir me tocó a mí. Toda una vida de sufrimiento. Y no es así. Hablábamos ahorita y cantábamos que alabar a Dios aun cuando las cosas no marchen bien. ¿Aló? ¿Cuántos dicen amén a eso? Por eso, una de mis continuas voces que me digo a mí mismo es: disfruta vivir. A quienes tenemos generalmente la costumbre de ir tan rápido por la vida, en mi caso continuamente me digo: ¡hey! Jesuar, paso a paso. Como el arequipe que sabe bien cuando se disfruta cucharada a cucharada. ¿Aló? Por eso cuando yo veo gente que tiene el momento y el espacio para disfrutar con amigos, con su familia, pero veo a todo el mundo conectado en redes sociales, yo digo: esta gente se está olvidando de vivir la vida. Hola, dígale esto que le voy a decir, dígaselo a su vecino, dígale: por eso no se muera hasta que esté muerto. Mire a otro, dígale lo mismo, dígale: no se muera. ¿Cuándo nos vamos a morir? Cuando nos muramos. Pero hasta que no nos muramos, vamos a vivir en Cristo una vida abundante. ¿Decimos amén a eso? Así es. Entonces, mire, alguien hizo esta analogía. Dijo: imagínese que usted está leyendo un libro muy interesante, pero en la medida que usted va leyendo el libro, las letras que usted va leyendo se van desvaneciendo y el papel queda en blanco. Ahora la pregunta es: ¿con cuánta atención usted leería ese libro? Ese libro es la vida. Así que vamos a disfrutar y a retener el paso a paso.
Entonces he dicho, ¿cómo prepararse para morir? Viviendo una vida para Cristo, viviendo una vida abundante. Y por último, dejando directrices claras a la familia. ¿Sí? Claro, eso hay que hablar. Aquí no es, uy, no, pastor, no hable de eso, no llame la muerte. No, la muerte no nos va a coger cuando le dé la gana, porque no tiene más poder que Dios. ¿Aló? Entonces, en las familias, y algunos a lo mejor tendrán que salir de aquí con esa tarea como familia, en la familia se debe hablar de la muerte. ¿Hola? Entonces, se debe dar directrices claras, directrices materiales, directrices en cuanto a la economía. ¿Sí? Si usted tiene una caja fuerte, entonces usted le dice a su esposa, amor, mire, la clave es esta. O al contrario, mire, amor, yo tengo un seguro de vida, directrices claras. En algún momento hubo un amigo que invitó, tenía a su padre muy bien, ya prácticamente lo habían desahuciado, estaba en casa. Y entonces el amigo le dijo, yo te acompaño para ir a donde tu papá. Y fueron, y ya, claro, el papá estaba allí, rodeado de su familia. Llegó este hijo con su amigo, y de pronto ese amigo quedó impresionado porque el papá empezó a darle directrices. Entonces dijo, a fulano yo le dejo los edificios de arriba del barrio allá del Alto, a sutano le dejo allá el conjunto residencial allá en tal parte. Y empezó así. Y entonces, claro, terminaron, salieron todos, y entonces el amigo le dijo, oiga, qué pena, con todo respeto, pero pues yo no sabía que su papá tenía tanta plata y tantos bienes. Mire, que le dejo los edificios, que el conjunto. Dijo, no, lo que pasa es que mi papá reparte leche, entonces nos está dejando las rutas. Para allá usted, para... No aplaudo eso. No, escuche eso. Directrices materiales, directrices económicas. Cruel, ¿sí? Bueno, editen eso, Camilo. Directrices médicas. Hay gente que ha dejado claras directrices. No dejen que me entuben. Bueno. Directrices. ¿Y quién me va a visitar en el hospital? ¿Quién va a escoger el ataúd? ¿Hola? Alguien dejó una directriz a su familia y dijo, cuando usted sabe que a veces pasa, ¿no? Que a la gente le gusta novelerear. Yo no sé por qué tienen la costumbre de tener que mirar un muerto. Ahí está el auto. Ay, venga, cómo murió, destápelo. Cómo quedó de lindo. La gente chismosa, lo bien. Entonces, que se cerciore la familia si eso no es. Si es, listo, ya déjelo ahí quieto. Pero usted sabe que como a veces la gente le gusta estar mirando. Entonces alguien dejó una directriz a su familia y dijo, para que le digan a toda la gente, cuando yo esté en el ataúd, que no me miren tanto porque me da risa. Bueno, ¿quién va a hablar en la iglesia? ¿Alguien va a dar las palabras? ¿Quién va a dar las palabras? ¿Le gustaría a usted escoger las canciones? ¿Qué canciones quiere que se canten? Bueno, está bien, entonces usted las escoge y las da a conocer. ¿Cómo quiere el sepelio? ¿En tierra? ¿O usted quiere en bóveda? ¿O cremación? ¿Sí? ¿Por qué es importante decir esto? Porque si no hablamos claros estas cosas, le dejamos a nuestra familia tremendos problemas. Porque digamos que uno de la familia no está de acuerdo con la cremación, pero otro sí. ¿Y qué problema? ¿Aló? ¿Qué problema le dejamos ahí a nuestros hijos, a nuestra familia? Entonces esos temas hay que hablarlos. ¿Decimos amén a eso? Dejar directrices claras. Recuerde, planear y proyectar nuestra vida como si fuéramos a vivir 100 años más, pero estar preparados como si fuéramos a morir hoy. Termino diciendo esta frase que se vio en un epitafio que decía, escuche esto: detente, extraño,
al pasar cerca de mí, decía el epitafio, como te ves, me vi. Como me ves, te verás algún día. Así que prepárate para la muerte y sígueme. Entonces alguien, después de haber leído lo que decía ese epitafio, añadió algo y dijo: de seguirte no estoy feliz hasta que sepa en dónde estás. ¿Estás en una eternidad con Cristo o estás en una eternidad sin Cristo? Quiero decirle hoy a las personas que no han consagrado su vida a Dios y no le han entregado su vida a Jesús como Señor y Salvador, a las personas que claudican entre dos pensamientos, si entregarle realmente su vida a Jesús o seguir viviendo una vida cristiana así a medias, quiero darles un consejo: confíenle su vida a Jesús, para que usted y yo podamos decir con seguridad y en victoria, como Jesús dijo en la hora de su muerte: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Tener esa seguridad. ¿Cuántos dicen amén a eso?